Tenemos una palabra especial para ti que estás casado y un consejo para el que está preocupado de quedarse soltero. Esto se pone bueno. Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Hola, soy David Silva, acompañándote en una nueva misión, junto con Kimberly Yepes y Johnny Pérez. Saludos, amigo y amiga que nos escuchas. Hoy la misión entra en aguas profundas. El matrimonio perfecto entre investigación y devoción. Estamos explorando la primera carta a los Corintios y llegamos al capítulo 6 con el tema ¿casarse o no casarse? Esa es la cuestión. Kimberly, el problema del matrimonio son las diferencias de expectativas. La mujer piensa que el hombre va a cambiar tras la boda, mientras el hombre cree que la mujer no va a cambiar tras la boda. ¿Qué piensas? ¿Qué pienso? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Pues lo que yo opino es que para eso está la etapa de amistad, la etapa de noviazgo, para saber y conocer a la persona con la que te vas a casar. En el caso de las mujeres, saber cuáles son esas cosas que, aunque no te gusten mucho, por amor las puedes tolerar y soportar. Y bueno, ya después de conocer, entonces entender la importancia y la magnitud de la decisión del matrimonio, de que si te vas a casar no es para acabarlo si las cosas no funcionan, sino que te casas para el resto de la vida y hasta que la muerte los separe realmente. Entonces, aquí lo que yo veo es que es muy importante la etapa de la amistad y la etapa del noviazgo para saber con quién te estás casando. Todas las chicas han soñado alguna vez con un caballero de brillante armadura que cabalga sobre un caballo blanco. La abraza, la carga y la lleva a un castillo en la cima de una montaña donde viven felices por siempre. Pero todos los chicos sueñan con conocer a la chica perfecta, que cocine, limpie, cría a los niños y satisfaga todas sus necesidades. Son ideales que no se basan en la realidad. De hecho, dan lugar a expectativas que nunca se cumplen en el mundo real. Un hombre o una mujer que no encuentra a ese alguien perfecto se queda soltero y vive su vida sintiéndose incompleto y desdichado, pensando que se está perdiendo la mayor alegría de la vida. Pero se da el caso de otra pareja que se casan con corazones en los ojos, pero descubren muy pronto que esa persona a la que ha prometido su vida no es ni de lejos lo que había imaginado. Y puede sentirse desilusionada y resentida. Claro, empiezan a añorar los buenos tiempos de la soltería. Sin embargo, lo cierto es que el matrimonio forma parte del designio de Dios para la procreación de la raza humana y la mayoría de las personas, estadísticamente, acaban en la relación matrimonial y todos tropezamos de alguna manera. Pero no nos preocupemos más. Johnny nos trae las enseñanzas del profesor y teólogo Luis Sayao sobre este asunto. ¿No es así, Johnny? ¿Traes luz para iluminarnos en este asunto? Sí, por supuesto. Tenemos una palabra especial para ti que estás casado y un consejo para el que está preocupado de quedarse soltero. Esto se pone bueno. Estaré escuchando atentamente, Johnny. Espero que sí, porque mucha gente tiene dudas. Al fin y al cabo, ¿casarse o no casarse? Esa es la cuestión. ¿Cómo lidiamos con el problema cuando empieza? Pues veamos elementos prácticos de la palabra divina en el capítulo 7 de la carta de Pablo a los Corintios, que nos orientan sobre el asunto. Y es interesante observar que en realidad Pablo está contestando una carta anterior enviada por los propios corintios. Él dice, en cuanto a los temas de que ustedes me escribieron, lo mejor para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales, pero por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Pablo empieza a hablar de las circunstancias difíciles que ocurrían en su época, lo cual es bastante perceptible cuando leemos, por ejemplo, el versículo 26. Sí, que dice, soy del parecer de que ante la situación apremiante es mejor que cada uno se quede como está. Y también el versículo 29, donde él dice que nos queda poco tiempo.
Según las circunstancias y el deseo de hacer la obra de Dios intensamente, es por lo que Pablo dice que ser soltero, optar por el celibato, es una posibilidad. Pero fíjate bien, eso no es una cosa que cualquier persona debe hacer, porque la persona que se coloca en esa posición y no es capaz de controlarse seguramente enfrentará problemas. Por eso él dice que es bueno que cada uno tenga su esposa y cada una de las mujeres tenga su marido. Y una vez casados, la relación de interdependencia está definida. Es interesante cómo las Escrituras tienen una visión muy clara, objetiva y realista de la sexualidad. Estoy de acuerdo. Observa el versículo 4. Dice, la esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración. Pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. La responsabilidad conyugal es bastante enfatizada para que nadie cometa errores serios en el matrimonio, fallando en la responsabilidad conyugal, trayendo así problemas para la relación. Y Pablo sigue adelante diciendo que sería bueno si muchos siguiesen su ejemplo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuál es el ejemplo a seguir? Es decir, si viviesen en celibato sin estar casados. Pablo no tenía mujer porque así él podía dedicarse totalmente a la obra de Dios. Veo que queda bastante claro en ese texto que Dios le ha dado a cada uno su propio don, a algunos de alguna manera y a otros de otra. Al menos eso es lo que dice el versículo 7. Podemos decir entonces que ser soltero y vivir en celibato es una especie de don de Dios. Eso no se debe forzar, pues la persona tiene que darse cuenta si de hecho tiene esa condición, esa capacidad. Lo que Pablo está enseñando es tan claro y objetivo que él dice en el versículo 9, pero si no pueden dominarse, que se casen, pues es mejor casarse que arder de pasión. Y pensando en la cuestión de los casados, ¿será mejor casarse o no casarse? ¿Cuál es la respuesta para lidiar con ese problema? Creo que parte de la respuesta está en el versículo 10. A los que están unidos en matrimonio les doy este mandato, que en realidad no es mío sino del Señor, que la esposa no se separe del esposo. Cierto, Kimberly. Pablo se refiere a lo que Jesús había enseñado en Mateo capítulo 19, que el divorcio era prohibido a un cristiano, salvo que hubiese un motivo suficientemente capaz de romper esa unión, como era el caso del adulterio, de la inmoralidad sexual. Veo aquí que da más consejos sobre este asunto, pero en caso de separarse, que no se vuelva a casar o que se reconcilie con su esposo, de la misma manera que el esposo no abandone a su mujer. Eso significa que el matrimonio debe ser permanente. Pero ¿por qué Pablo está abordando esas cuestiones? El problema aquí, a diferencia de Mateo 29, tiene que ver con la duda que mujeres y maridos cristianos tienen de si deben seguir casados con alguien que no es creyente. Pablo dice, a los demás les digo yo, y no el Señor, si la esposa de algún hermano no es creyente, pero ella consiente en vivir con él, éste no debe abandonarla. Y si el esposo de alguna hermana no es creyente, pero él consiente en vivir con ella, tampoco ésta debe abandonarlo, porque el esposo no creyente es santificado en su esposa, y la esposa no creyente es santificada en su esposo. Si así no fuera, los hijos de ustedes serían impuros, mientras que ahora son santos. Así que la duda está solucionada. Tú que estás casado con una mujer que no comparte la fe cristiana, no tienes autoridad y libertad de apartarte, de querer el divorcio. Si el cónyuge incrédulo quiere seguir viviendo contigo, permanece casado o casada. Sin embargo, fíjense bien en el versículo 15. Pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. Lo que quiere decir es que el creyente debe hacerlo todo para mantener la unión conyugal. Ahora bien, si el incrédulo decide marcharse, el que sirve a Dios no puede hacer nada para evitar tal situación y queda libre de servidumbre. Posiblemente ese versículo significa que el cónyuge cristiano está libre para casarse por segunda vez, pues ya que fue abandonado no está sujeto a servidumbre. Y a causa de las circunstancias difíciles de su época, Pablo enfatiza: Sí, que cada uno debe comportarse de acuerdo a la condición que el Señor le asignó y a la cual lo llamó.
Y aquí además él dice en el versículo 18, ¿fue alguno llamado cuando ya estaba circuncidado? Que se quede circuncidado. ¿Fue alguno llamado sin haber sido circuncidado? Que no se circuncide. Se refiere a que no busques cambiar tu situación. Pablo mantiene la misma línea de razonamiento en lo que afecta a la cuestión contextual y su importancia. Será por lo que él dice en el versículo 26. Ante la situación apremiante, es mejor que cada uno se quede como está. ¿Estás casado? No trates de separarte. ¿Eres soltero? No busques casarte. Por supuesto, ese mandamiento no es absoluto, pero tiene que ver con el contexto de persecución que el cristianismo primitivo estaba enfrentando. Y el apóstol sigue. Aunque si te casas, no pecas. Y si alguna joven soltera se casa, tampoco peca. Sin embargo, los que se casan tendrán que enfrentar sufrimientos y yo quisiera evitárselos. Es interesante observar el sentido común aquí. Hay determinadas personas, por ejemplo, que quieren dedicarse a Dios de manera especial y a la vez quieren casarse y tener una gran familia. No es posible que una persona se pueda dedicar a la familia y ser un misionero a tiempo completo en el interior de las selvas en el Amazonas. Se hace bastante difícil mantener las dos realidades al mismo tiempo. Por eso es por lo que recomienda tener sentido común, especialmente a partir del versículo 32. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de servir al Señor y de cómo agradarlo. Es decir, hay un ministerio específico de dedicación integral a la obra de Dios, como era el caso del propio Pablo. Claro, es por lo que explica y dice, pero el casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. Eso no lo pone en una posición inferior, pero limita su ministerio. Si eres casado, tu implicación con determinadas actividades está naturalmente limitado. Lo mismo ocurre con la mujer. También hay diferencia entre la mujer casada y la joven soltera. La joven soltera se preocupa de servir al Señor y de ser santa, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la mujer casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposo. Esto lo digo para el provecho de ustedes, no para ponerles trabas, sino para que vivan en honestidad y decencia y para que se acerquen al Señor sin ningún impedimento. Así es, querido oyente. Como podemos ver, la carta de Pablo a los Corintios da una orientación muy clara para aquellos que tienen el don de quedarse solteros, para aquellos que están casados y para aquellos que están enfrentando una amenaza de separación. Aquí en este capítulo hay un consejo para cada uno y para cada situación. Hay orientación incluso para las viudas aquí en el versículo 39. De acuerdo con la ley, la mujer casada está ligada a su esposo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, queda en libertad de casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Pero, en mi opinión, ella sería más dichosa si se quedara como está. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Excelente acotación, David. Pablo está diciendo que las personas viudas pueden casarse o pueden aprovechar su vida para dedicarse exclusivamente a Dios. Él no cierra la cuestión. Pues bien, en este mundo raro y complicado, lo que ronda muchas veces nuestra mente es aquella frase que escuchamos con frecuencia: ¿me caso o no me caso? Lo que ciertamente Pablo nos está recomendando es que debemos vivir en cualquier circunstancia, siempre que estemos bien orientados por la palabra de Dios. Así es, si nos dejamos guiar por Él y hacemos lo que nos pide que hagamos, con seguridad nos irá bien, sea que estemos solteros, casados o hayamos enviudado. Vaya qué tema. ¿Qué piensas tú de todo esto? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuáles son tus dudas? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos, nos gustaría saber lo que opinas. Recuerda solicitar el librito Misión Corintios. Es gratis. Hoy en Misión 66 estamos en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7.
¿Casarse o no casarse? ¿Estará Pablo enseñando esas cosas en base a su vida solitaria? ¿Debemos practicar el celibato en esta época? ¿No es eso obsoleto? A primera vista, mucha gente piensa que aquí Pablo está bajo influencia de su propia situación. No hay dudas de que Pablo vivía solo, pero la discusión entre los estudiosos es si era viudo, soltero o separado. No tenemos ninguna conclusión definitiva sobre eso. Algunas personas sugieren que fuese soltero, pero eso es poco probable a causa de la posición elevada que tenía en la sociedad judaica. Dentro del contexto judaico, era inaceptable que alguien soltero tuviese la posición destacada que Pablo tenía. Por lo tanto, o era viudo, o quizás su esposa lo hubiese abandonado por él haberse convertido al cristianismo. Entonces Pablo naturalmente está hablando con base a su propia experiencia, con la autoridad de quien vive una vida solitaria. Sí, pero él no está orientando a las personas a quedarse solteras solo porque no se casó otra vez o algo por el estilo. Pablo no debe ser entendido de esa manera. La cuestión es, ¿el celibato debe ser practicado hoy? Claro que sí. El celibato es un don espiritual, conforme presentado aquí en 1 Corintios 7. La diferencia es que el celibato no puede ser forzado. El celibato tiene que ser una convicción de la persona. Muchas personas sirven a Dios y al prójimo de corazón en una vida solitaria para la cual ellos tienen don y vocación. Pero en cuanto a alguien que no tiene ese don, Pablo deja bastante claro que esa persona no debe caminar en esa dirección. Observando el versículo 5, muchos matrimonios se quedan preocupados. ¿Qué tipo de tentación es esa que Satanás trae sobre la vida de los casados? Miremoslo con bastante atención, David. El texto dice con claridad que no debemos permitir que Satanás nos tiente a causa de nuestra falta de dominio propio. La idea es bastante clara. La Biblia es muy realista. Dos personas que sirven a Dios y que son dedicadas a la Biblia y a la oración también necesitan cuidar de su vida conyugal. ¿A qué te refieres con eso? ¿Hay algo en particular que debemos hacer? Claro, si el marido y la mujer no se ocupan de las necesidades íntimas el uno del otro, ellos están exponiendo al otro a una situación de peligro y tentación, y es ahí donde Satanás entra. Por lo tanto, todo cuidado, toda atención en este aspecto es bastante importante. A veces, muchas personas dedicadas a la iglesia no prestan atención a eso, creyendo que es algo poco espiritual. Pero no es eso lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Y cómo saber si esas palabras de Pablo son inspiradas por Dios o no? Los versículos 6, 10, 12, 25, ¿Pablo está transmitiendo la palabra divina o son simplemente sus opiniones personales? Los tienes resaltados, David. Buen trabajo. Claro, esto es muy importante. Hay que entenderlo. Excelente cuestión. Mucha gente tiene muchas dudas en cuanto a ese asunto. Pablo dice, por ejemplo, en el versículo 6, esto lo digo más como concesión que como mandamiento. Es decir, no es una obligatoriedad, sino un consejo. En el versículo 10, por otra parte, él dice, a los que están unidos en matrimonio les doy este mandato, que en realidad no es mío, sino del Señor. Entonces la persona ya se queda alerta. Y para completar, en el versículo 12, él afirma, a los demás les digo yo, y no el Señor. Da la impresión de que en un momento es Dios hablando y luego es Pablo. Pero en realidad no es por ahí donde va la cosa. Es muy importante entender lo que está queriendo decir Pablo cuando usa la expresión no yo, sino el Señor. Él se está refiriendo a una enseñanza que ya fue transmitida por el Señor Jesús. Por ejemplo, cuando él repite la enseñanza del Señor Jesús registrada ya en Mateo capítulo 19, y cuando él dice, lo digo yo, no el Señor, significa que el Señor Jesús no habló sobre el asunto directamente en los evangelios, sino que Pablo está hablando autorizado por Dios como apóstol de la iglesia. No se trata de una idea particular suya. Por eso no podemos rechazar la autoridad de Pablo ni la enseñanza de esa carta en ninguno de sus versículos. Ahora, pensando en separación, ¿está la mujer impedida de separarse cualquiera que sea la situación? ¿Cómo entender este versículo 10? Buena pregunta, y esto es fundamental. Cuando leemos el versículo 10, el texto dice que la esposa no se separe del esposo, y parece ser una declaración absoluta. Pero, ¿cómo entenderlo ante Mateo 19? Allá el texto dice que la persona se puede separar,
Y en el contexto del Nuevo Testamento, esa separación incluía el divorcio cuando alguien recibía la carta o documento o certificado de separación. El asunto aquí es que el documento de divorcio ya abría la posibilidad clara para un segundo matrimonio. Allá está bastante claro que cuando hay porneia, que es inmoralidad sexual, entonces el matrimonio se puede deshacer. No es obligatorio, pero puede ocurrir. Ahora bien, aquí el texto dice que la mujer no se puede separar. ¿Pero por qué? Bueno, porque la pregunta aquí es otra. La pregunta que se está haciendo aquí en el capítulo 7 es si debo separarme de mi marido o de mi esposa, en fin, de mi cónyuge, porque no es cristiano, no es creyente. Por esa causa, no se separe de ninguna manera. Pero eso no significa que en otras situaciones un matrimonio se debe mantener a cualquier precio. David, lo explicaré con un ejemplo. Si alguien practica la pedofilia, o si una persona casada tiene fuertes deseos en cuanto a la homosexualidad, o que viva en promiscuidad, o si practica el adulterio, es otro asunto. No podemos confundir la separación aquí prohibida con otros casos. Cuando el cónyuge incurre en inmoralidad sexual, aunque la separación y el divorcio sean realizados con mucho dolor en el corazón, ellos son permitidos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo establece dos grupos, ¿no es así? Los casados y los solteros. Y el soltero parece que está en ventaja. ¿Será que las personas casadas están en una posición espiritual inferior ya que cuidan de las cosas del mundo, de cómo agradar a su familia, etcétera? Bueno, a primera vista se da esa impresión de que la persona casada no puede servir bien a Dios, pero ese entendimiento no es correcto. ¿Por qué? Porque no es eso lo que Pablo está diciendo. Lo que el apóstol está afirmando es que existe un ministerio para los solteros y un ministerio para los casados. En pocas palabras, no hay que mezclar la situación. Mira, Kimberly, la persona, por ejemplo, que quiere dedicarse a Dios día y noche y quiere tener familia a la vez, quedará perjudicada. ¿Cuántos hijos de líderes espirituales tienen dificultades porque sus padres no se dieron cuenta de eso? Así que no es que el casado tiene una posición espiritual inferior. Él tiene una posición espiritual tan importante como la del soltero. Lo que ocurre es que la familia es algo tan serio que Dios le da un permiso diciendo, no debes dedicarte demasiado a las actividades de la iglesia porque la familia es prioridad. Las palabras de Pablo se deben entender así, no de otra forma. Hay otro asunto aquí que quisiera explicaras, y está en el versículo 14. Pablo dice que hijos impuros son santificados. ¿Qué situación es esa en la que en una casa algunos son fieles cristianos y otros no? ¿Cómo desenredar ese nudo? Mira, esa situación no siempre se entiende bien porque pensamos muy individualmente. Pero la idea aquí viene desde el Antiguo Testamento, cuando los hijos de un matrimonio eran considerados hijos de la comunidad que la pareja integraba. Esa lógica influenció la vida comunitaria en el Nuevo Testamento. Y como el cónyuge cristiano santificaba al cónyuge incrédulo, el hijo de ellos también sería considerado santo, parte de la comunidad elegida, parte del pueblo de Dios. Este es el razonamiento a partir de la herencia del Antiguo Testamento. Ya estamos llegando al final del recorrido de hoy. Te invito a seguirnos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Hoy hemos recorrido el capítulo 7 de Primera de Corintios. Como has visto, nuestro tema fue ¿casarse o no casarse? Esa es la cuestión. Tanto soltero, casado o divorciado, por medio de la palabra de Dios, eres bien orientado. La palabra de Dios nos muestra lo que Dios tiene para decirnos en todas las situaciones. La gran verdad, querido oyente, es que en la vida de celibato o en la vida conyugal, para que disfrutemos correctamente de cada momento, es necesario seguir los consejos de aquel que creó el ser humano y el matrimonio.
Así termina Misión 66 por el día de hoy, pero eres nuestro invitado especial para seguir recorriendo los capítulos finales de esta serie por este medio y a esta hora. Escríbenos y solicita el material gratis que estamos ofreciendo. Misión Corintios. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios y las transcripciones. Acompáñenos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.